Buen día, hermanos. Bienvenidos una vez más a la escuela dominical. Tenemos una clase bien interesante. Este día nos toca estudiar el estudio bíblico número 24. Le invito ahí donde está, si puede, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en este día por permitirnos estudiar esta clase, mi Dios Padre, que sea de grande bendición, mi Señor. Muchas gracias por el medio también que tenemos, mi Dios Padre, que podemos disfrutar, Señor, bendito en tu palabra, mi Dios Padre Celestial, y animarnos, Señor, a través de esta clase, Señor, a seguir adelante, mi Dios Padre Celestial, en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por la grande bendición, la oportunidad y la libertad que nos da, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a entender todo lo que tienes para nosotros en esta clase, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el título es Una gran boda y la manifestación del Rey. Una gran boda y la manifestación del Rey. En el pensamiento central dice: cuando Cristo se manifieste en el Armagedón, las fuerzas de Satanás, el anticristo y sus aliados serán aniquilados. Y el texto áureo dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. Y los tres objetivos que tenemos en esta clase: el primero es aprender sobre las bodas de Cristo con la iglesia y su retorno triunfal a la tierra. Y el número dos es considerar que la victoria de Cristo sobre toda clase de maldad está garantizada. Amén. Y el número tres es esforzarnos a vivir íntegramente para Dios en la expectativa de nuestro encuentro con Él. Amén. Y tenemos nuestra lectura antifonal. Amén. Vamos a ver en el Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver los versículos 6 al 8, y luego vamos a leer también el 11 al 13, los versículos 16 y también los versículos 20 y 21, todos estos del capítulo 19. Y luego también vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 20. Vamos a empezar entonces con el versículo 6 del capítulo 19. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y este es el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El versículo 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora vamos al versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. El versículo 12 continúa: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora aquí brincamos al versículo 16. Dice: y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora vamos a brincar al capítulo 20 de Apocalipsis, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muy bien, este capítulo 19 del Apocalipsis es el capítulo de las celebraciones, amén, y la victoria final. Entonces este cuadro hermoso de adoración que Juan ve en estos versículos del 1 al 6 es muy
similar al que miró en el capítulo 4, en los versículos, específicamente en los versículos 1 al 11. Esta clase la dio el hermano Josué en el estudio número 17, si se recuerdan. Entonces, la diferencia está en que en el capítulo 4, si recuerdan, la oración y las alabanzas son antes de los 7 años de juicios de la tribulación. Amén. Y ahora en el capítulo 19 que estamos estudiando se celebra todo lo sucedido. Amén. Entonces, la celebración aquí tiene un tema específico. Como leímos el versículo 2, dice, pues ha juzgado a la gran ramera. También en el versículo 6 dice que se canta aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces luego vemos cómo de una celebración de triunfo se pasa a la celebración de las bodas del Cordero, amén, con su iglesia amada. Estas se estarán celebrando en el cielo desde el arrebatamiento de la iglesia, amén. Pero ahora también se festejará en la tierra. Yo creía que las bodas tradicionales de los judíos eran las más prolongadas, pero para mi sorpresa, esta sí que va a ser la boda de todas las bodas, amén. Entonces, justo después del anuncio de la cena de bodas, aparece Jesús, identificado como fiel y verdadero, amén. Entonces, esto es en el versículo 11 que leímos, y también como el verbo de Dios, también esto es bien importante, también lo leímos en el versículo 13, y luego dice que como el Rey de Reyes y Señor de Señores en el versículo 16, amén. Todo esto está en el capítulo 19, y luego toma lugar la batalla de Armagedón, amén, donde se unirán todos los poderes del mal para luchar contra Cristo y sus santos. Entonces Dios mismo en su poder maravilloso utiliza al anticristo y al falso profeta junto con sus poderes demoníacos para que reúnan a todos los ejércitos de las naciones para llevarlos pues a su propia destrucción. Entonces Jesucristo junto con su ejército celestial aplastará las fuerzas de Satanás, ven al anticristo y a sus aliados, así como todos los que no obedecen a Dios. Amén. Muy bien, vamos a ver todo esto en detalle ahora. Vamos a ver nuestro primer punto, que son las bodas del Cordero y el llamado a la cena. Amén. Vamos despacio. Vamos a ver en este punto dos incisos. El inciso A es la celebración en el cielo por el triunfo sobre el mal. Amén. Y esto vamos a leerlo en los versículos 1 al 6 del capítulo 19. Amén. Dice su palabra: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Versículo 3 dice: otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y el 4 dice: los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Versículo 5: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Versículo 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Aunque no creo que haya palabras que puedan expresar la grandeza de la gloria de Dios que estaba viendo y que revela este capítulo. Sin embargo, Juan ha tratado con todos los elementos disponibles a su alcance de describir la grandeza de esta visión. Amén. Es de imaginar la impotencia que habrá experimentado. Amén. Cómo describir semejantes escenas celestiales, ¿verdad? Esto pues es difícil, pero delante del mismo trono de Dios, Juan mira y escucha una gran multitud que exclama con constantes aleluyas, expresando a la vez y de diferentes maneras el carácter santo y justo de Dios en relación a su fidelidad para con quienes le han seguido, amén, aún a costo de sus propias vidas, amén. Entonces notemos que la palabra aleluya procede de dos palabras hebreas que significan alaben al Señor. Entonces, continuando con esta idea del verso 1 y ante todo este panorama de fiesta celestial rodeando el trono de nuestro Dios, el capítulo 19 marca aquí un cambio dramático
en el trono del Apocalipsis. También la destrucción de Babilonia, capital del reino de la bestia, señala el fin de la gran tribulación. Entonces lo sombrío ahora da paso al cantar. Amén. Hay un pasar de las tinieblas a la luz. Amén. Pudiéramos decir un contraste de lo negro a lo blanco, de terribles días de juicio, ahora días espléndidos de bendición. Amén. Entonces este capítulo pudiera decir que abre como un canal dentro del Apocalipsis y desemboca en el mayor evento para el mundo, la segunda venida de Cristo. Amén. Este viene a ser el puente entre la gran tribulación y el milenio. Amén. Entonces podemos notar también que el relato del versículo 4 es semejante a la que ya vimos en el capítulo 4, amén, los versículos 4 al 10, solo que en el lugar de las alabanzas de allí, aquí simplemente tenemos un amén, amén, seguido del tercer aleluya del capítulo. Ahora en el verso 5 se expresa una nueva voz, esta vez salida del trono, amén, y ante su invitación, la fiesta en los cielos es grande, cuando los santos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y las demás huestes celestiales reconocen que Babilonia, representativa del sistema político militar corrompido, amén, ha caído y está totalmente eliminada. Entonces todos estos forman un inmenso coro, amén, de gran magnitud de número y potencia vocal, amén, la cual es representada como, dice, como una gran cascada con potentes truenos. Amén. Entonces las voces elevan su canto en el cuarto y último aleluya, y sigue con dos expresiones: se ha comenzado a reinar el Señor y nuestro Dios el Todopoderoso. Amén. Entonces es una grande bendición poder meditar en estos versos, amén, en oración para nuestra vida. Amén. En nuestro espíritu podemos ver cómo Juan, el futuro de gloria que espera a la iglesia, y a todos aquellos que día a día son probados, pero que aún así permanecen fieles, amén, pues han aprendido que ha comenzado a reinar el Señor, amén, a nuestro Dios, el Todopoderoso, amén, y Él es el que tiene la última palabra. Muy bien, hermanos, ahora vamos al inciso B. En el inciso B vamos a ver la celebración de bodas en el cielo y en la tierra. Amén. Para esto vamos a leer ahí mismo en el capítulo 19, los versículos 7 al 10. Dice el 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y luego el 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ahora vemos la gran multitud haciéndose un gran anuncio. Amén. Dice su palabra, dice que las bodas del Cordero, y con un desarrollo que va creciendo gradualmente en importancia. Amén. Pues en este caso es un clímax que nos lleva al cumplimiento de la palabra de Dios para todos los que esperamos. Amén. Viviendo en fe cada día. Entonces todo el multitudinario coro celestial canta y dice: gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Versículo 7. Entonces esto también es afirmado en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, donde nos dice que la iglesia salió al encuentro del Señor en el aire. Amén. Aquí se le describe como preparada, significa que se preparó a sí misma, es decir, ya perfectamente ataviada. Amén. Entonces, ¿qué significa esto entonces? Que ahora ya pasada la gran tribulación y que los reinos de la tierra han vuelto otra vez a la mano del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, todo está listo para celebrar el gran banquete en la tierra. He aquí esa diferencia que a veces
confunde el bosquejo de los acontecimientos. Me refiero a que primero Cristo viene por sus santos, amén, entonces, antes de la gran tribulación, y luego viene con sus santos, amén, posterior a la gran tribulación. En otras palabras, primero la iglesia se va al cielo, amén, Cristo viene por sus santos. Entonces, paralelamente en la tierra se lleva a cabo la gran tribulación, y al final de esta, luego regresa para reinar con Cristo, amén, por 1000 años, amén. Entonces aquí debemos detenernos, pues es interpretado por la mayoría de los estudiosos que al ser arrebatados nosotros, la iglesia, previo a la boda, estaremos en el reino celestial, al tribunal de Cristo, que es una tribuna para recibir galardones y coronas, y así es como lo describe Pablo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En 2 Corintios 5:10. También podemos ver en 1 Corintios capítulo 3 del 14 al 15 con cuánta expectativa anhelamos escuchar a nuestro Señor decirnos, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor. A compartir la felicidad de nuestro Señor, amén. Entonces está claro que en esta boda cada creyente que aceptó a Jesucristo en su corazón es invitado, amén, pues es parte de la novia que representa la iglesia, amén. No importa a qué nación pertenezcamos, amén, en ese día glorioso solo podrá entrar a la boda aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, amén. Entonces, qué alto privilegio al que somos llamados, amén. Como lo describe el ángel, dice, dichosos los que han sido convidados, amén, a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Ante tales palabras, Juan es movido a la adoración. Amén, ¿quién no, verdad? Quizás por todo lo que, pues, el ángel representaba, amén. Sin embargo, Dios no comparte su gloria, amén, como sabemos. Entonces, por ello debemos notar que no hay lugar en la Biblia ni en la fe cristiana para la adoración a los ángeles, amén, mucho menos para la oración a ellos, por aquellos que pretenden desviar la fe de un solo Dios verdadero, amén. Entonces, sin duda que en el calendario y en el reloj de Dios el tiempo se está acercando a su fin, amén. Dichosos los que estamos invitados, amén, a la boda del Cordero, amén. Muy bien, entonces vamos a ver ahora el segundo punto, que es la manifestación del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y vemos el primer inciso, dice la manifestación de Cristo y sus ejércitos. Al capítulo 19, ahora vamos a ver los versículos 11 y 14. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. Entonces, en este momento crucial del relato, Juan ve los cielos abiertos, amén, y a Cristo que regresa a la tierra en la figura de un jinete montado en su caballo blanco, amén. Este es el momento en que Jesucristo se manifiesta o se revela al mundo en toda su gloria, amén. Recordemos las palabras de Juan en el capítulo 1, dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Amén. Y si los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice, sí, amén. Y en el versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pero quiero que veamos también que en esta manifestación lo hace con toda la gloria y magnificencia de Dios. Su figura es hermosa, amén, y a la vez temible. Solo sus seguidores pueden estar delante de él en adoración y disfrutando de su presencia, amén. Los que no quisieron reconocerle este día
lamentarán. Así lo describe el apóstol. Dice, me volví para ver de quién era la voz del que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros, de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Amén. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 12 al 18. No es hermoso cómo la Biblia se amplía y se explica a sí misma. Amén. Así sucede cuando, como en este caso, unimos los relatos relacionados, aunque estén separados, amén, en el desarrollo. Ante esta primera visión, Juan queda tan afectado que cae como muerto a sus pies. ¿Quién podría estar en pie, amén, ante semejante gloria? Entonces, imaginémonos el relato del capítulo 19 que estamos tratando, amén. Cuando esa gloria de la presencia del Señor se manifieste en proyección a todo el mundo, amén. Sin duda, toda rodilla se doblará, amén. Los cielos se abren para que Cristo y su iglesia regresen triunfantes a la tierra. Claro que para comenzar un proceso de conquista, amén, que terminará en un reinado de 1000 años, amén. Entonces, en esta batalla denominada el Armagedón, el nombre que describe al Señor aquí es fiel y verdadero, amén. Los creyentes lo saben, la verdad, lo saben muy bien, porque Él es el mismo Juan quien nos lo ha enseñado, amén, en 1 Juan 1:9. Entonces, gracias a ese carácter perfecto del Señor, tenemos garantizado el perdón de nuestros pecados, amén. Él se mueve en fidelidad y verdad, amén. Y la otra característica es su justicia, amén. Nunca debemos dudar que Él siempre hará lo que es mejor, amén. Aunque a veces nosotros no comprendamos sus caminos, amén. Sus ojos, en el versículo 12 dice que resplandecen como llama de fuego, amén. O sea que nada escapa a su omnisciencia. Él todo lo sabe, amén. Las diademas que ciñen su cabeza representan su autoridad, amén. Y son muchas, porque Él es el Todopoderoso, amén. Y simbolizan la soberanía total, amén, y universal. No son perecederas como las del dragón y su agente, el anticristo, amén. Dice que lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo Él, que indica la gloria eterna del Hijo, al que solamente el Padre conoce. El Verbo de Dios alude también a su encarnación de Rey de Reyes y Señor de Señores, que alude a su segunda venida, amén. Entonces, por otra parte, se nos dice que el jinete lleva un manto teñido. Esto es bien importante, digamos, salpicado, amén, de sangre. Algunos creen que representa a otras batallas victoriosas. Sin embargo, se me ocurre que puede representar la mayor de las batallas ganadas por Cristo en la cruz del Calvario, amén. Su sangre derramada que venció al diablo y a la muerte, amén, y al pecado. En este caso será precisamente esa autoridad la que será aplicada en la batalla de Armagedón contra sus enemigos, amén. Y en el versículo 14 podemos apreciar el gran ejército que le sigue, que obviamente por la vestimenta, vestidos de lino blanco puro, pues se refiere a los redimidos, amén, lo cual no imposibilita que también lo acompañen ángeles, posiblemente, amén, ya que siempre son ellos los que en el mundo espiritual ganan las batallas que se materializan en la dimensión humana, amén. Entonces, vamos ahora a ver el inciso B,
En este mismo punto es el enfrentamiento de Cristo con sus enemigos. Amén. La cosa se está poniendo cada vez mejor. El 15 y el 16 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, aquí en el versículo 15 vemos las armas de este majestuoso general, amén, que dirige sus tropas victoriosas. La primera dice que es su palabra, simboliza aquí por la espada que sale de su boca, amén. Esa es la palabra del Señor. La espada simboliza el poder irresistible de su palabra de juicio, amén, de su palabra de gracia, amén. Y dice que las gobernará con vara de hierro, amén. Entonces, literalmente, pastoreará con cetro de hierro, amén. Solo podemos añadir aquí que ya es tarde para pedir misericordia, amén. Luego de haber rechazado tantas y numerosas oportunidades de entregarse a Él, de abrir el corazón hacia Él, ahora aquí Él pastoreará con cetro de hierro, no habrá más misericordia. Y concluye aquí con el versículo 16, dice: en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es imposible siquiera poder captar toda la gloria de la persona de Cristo, amén, que aquí se presenta. Toda ella es llena de gloria e iluminación, amén, por la santidad del carácter de su presencia, amén. El nombre en su muslo manifiesta su poderío y su autoridad, como lo describe Matthew Henry. Dice: la rebelión contra Dios y contra su ungido va a ser totalmente destruida, amén. Como se aprecia ahora la advertencia del Salmo capítulo 2, versículos 10 y 12, dice: ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y luego dice el 11: servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y vamos a ver ahora nuestro tercer punto, dice: victoria final de Jesús sobre el anticristo y los suyos. Y para este tenemos también dos incisos. El inciso A empieza, dice: derrota del anticristo y sus aliados. Amén. Vamos a ver los versículos 17 y 21, 17 al 21 del mismo capítulo 19. Dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Es sin duda majestuosa la figura del ángel, amén, que nos dice que parado sobre el sol, amén, gritaba la invitación a todas las aves del cielo, amén, dice: a la gran cena de Dios. Cosa que de alguna manera presenta un grande contraste, amén, con las bodas de la cena del Cordero, amén, en el versículo 9. Entonces, también queda claro en el texto que es una cena, amén, pero para las aves de rapiña, amén. Entonces, con respecto a la guerra de Armagedón, hasta este momento los reyes y gobernantes de la tierra tienen todo el poder político, todo el poder económico, pero el papel protagónico sobre ellos lo tiene la bestia, amén, o sea, el anticristo. Entonces el versículo 20 que nos relata la captura del anticristo nos muestra detalles de la actividad que el falso profeta también pues había desarrollado a su favor, falsos milagros con los que había engañado sobre la tierra a los que tenían la marca de la bestia. Entonces debemos notar que en este relato el anticristo y su falso
profetas son arrojados vivos al infierno, amén. Entonces no debemos olvidar que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Entonces, de acuerdo a Mateo capítulo 25, versículo 41, entonces, cuando el diablo sea arrojado en el infierno, el anticristo y su falso profeta habrán pasado ahí ya más de 1000 años, amén. Entonces, por otra parte, del resto de los enemigos, solo se nos informa que dice que fueron matados por la espada de Cristo y que todas las aves se hartaron de sus carnes, amén. Esto lo acabamos de leer en el versículo 21. Entonces tenemos que notar aquí que la victoria se lleva a cabo no por las fuerzas celestiales del ejército de Jesucristo, sino por la poderosa palabra de Dios, simbolizada por la espada aguda, amén, que sale de su boca. Esta palabra es como espada de dos filos, amén, ya que puede ser palabra de gracia, amén, y misericordia para unos y palabra de juicio, amén, contra otros. Entonces, esta misma palabra deja bien claro por el mensaje del Evangelio que el gran amor de Dios por la humanidad se hace carne, amén, en Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, amén, sino que tenga vida eterna, amén. Entonces, el plan de Dios es que cada ser humano se apropie de su gracia y sea bendecido en esta tierra y en la eternidad, pero también Dios es en su carácter justo, amén. Él es santo y soberano, amén. En él hay un equilibrio perfecto en su personalidad, por eso confiamos en un Dios de amor que quiere lo mejor para su creación, pero la palabra de Dios nos enseña que Él no puede contradecir su propia palabra. Sería una locura despreciar entonces su misericordia, porque entonces solo queda pasar por un juicio sin misericordia, amén. No podemos tomar solo los pasajes bíblicos que nos dan la gana, amén, aquellos que hablan de su amor, y ignorar los que nos hablan de su justo juicio, amén. Como dice un estudioso de la palabra, dice: la presente época revela la gracia de Dios y el juicio suspendido. La época venidera, aunque continuara siendo revelación de la gracia de Dios, ofrecerá evidencia contundente de que Dios trae a juicio toda obra malvada y que los que desprecian su gracia han de experimentar su ira. Amén. Muy bien dicho. Entonces, veamos el último inciso. Dice: derrota de la Trinidad satánica. Amén. Ahora aquí vamos al capítulo 20 y vamos a ver los versículos 1, 2 y 3. Se vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Aquí vemos a un ángel que posee y guarda la llave del abismo, amén, que es el lugar de los demonios, el lugar de los espíritus inmundos, amén. La Biblia nos lo enseña, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 9, versículos 1, versículo 2, versículo 11. También se recuerdan ustedes en Lucas 8:31, hay una historia maravillosa. Y también Romanos 17, amén. En relación con esta responsabilidad, el ángel tiene la tarea de prender al diablo, amén, de atarlo, amén, y tenerlo atado por 1000 años, amén. Esto involucra arrojarlo al abismo, usar la llave para encerrarlo y cerrar la prisión, y por último soltarlo al final de esos 1000 años, amén. Así vemos que por designio divino previamente planificado, el diablo es totalmente anulado por un lapso de tiempo específico, lo que resalta de una manera evidente la soberanía de nuestro Dios, amén, en contraposición a la autoridad limitada que el diablo tiene como príncipe de las tinieblas sobre la humanidad caída, amén. Entonces nunca debemos olvidar que el control de todas las situaciones le pertenece a nuestro Dios, amén, aun cuando no entendamos dichos acontecimientos en ese orden natural, amén. En el versículo 2 se describe al diablo con 4 palabras muy claras acerca de quién es. Dragón, aquella serpiente antigua, el diablo y Satanás, amén. Entonces vale por su importancia citar aquí un comentario también de Matthew Henry que nos clarifica la situación presente y también futura del diablo, respondiendo
a una pregunta y así lo expone él. Pero dirá alguien, dice, ¿es que el diablo no está y ha estado siempre en el infierno? Pues no, contesta, dice, la palabra de Dios nos asegura que eso no es así. En Apocalipsis 12:8, comparado también con Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, vemos que el diablo y la mayor parte de sus ángeles, excepto, claro, los que cita Judas también en el versículo 6, están ubicados en el cielo atmosférico, amén. Entonces desde ahí dice que será arrojado a la tierra en lo más culminante de la gran tribulación. Esto lo estudiamos ya en Apocalipsis capítulo 12, a mi tiempo atrás. Específicamente el versículo 9 habla de esto. Entonces ahora en el tiempo señalado, en el versículo 3 del capítulo 20, es arrojado de la tierra al abismo, amén, que no es todavía el infierno, amén. Y luego finalmente en el versículo 10 lo vemos arrojado al lago de azufre ardiente, es decir, al infierno, amén. So, como ven, este es un comentario muy revelador, amén, de Matthew Henry. So, así concluye este relato del verso 3, describiendo la entrada de la raza humana redimida a un periodo de paz sin límites en la tierra, amén, que se extiende como el reino milenial, amén, y universal en la tierra, amén. Y esto solo será posible debido al plan divino que ha cancelado al diablo y a sus mentiras, ¿saben?, con las que engañaba a los habitantes de la tierra. Más allá de los diferentes puntos de vista interpretativos de estos acontecimientos, debemos tener en cuenta que su realidad es un hecho, amén, concreto en medio del acontecer histórico. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, amén. Entonces será un evento del que tendremos el privilegio de participar todos los que esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, amén, acompañado de su iglesia, amén. Todo ello, por ello el estudio, entonces el estudio, la meditación o simplemente la lectura de este libro maravilloso es tan significativa para nosotros los cristianos, pues a medida que avanza página tras página en el desarrollo de esta revelación, no sé, como que nuestro corazón se inflama, amén, de amor y nos llena de pasiones, esperando ese día glorioso, amén. El Apocalipsis es el libro que hace arder el corazón del guerrero cristiano mientras que va avanzando, amén, hacia la ciudad celestial. La misma presencia de Dios lo atrae y su anhelo ardiente de ver su gloria maravillosa, amén. De aquí es que la visión de lo eterno renueva las fuerzas debilitadas, amén. El esplendor de su gloria da nueva vida al cansado. Es demasiado grande y maravilloso para describir con palabras lo que el Padre ha preparado para los que le aman. Entonces recuerda, no importa quiénes estén en los tronos del mundo, amén, porque solo Cristo es el Señor y Rey de todos, amén. Entonces para nosotros esto es una realidad que nos llena de aliento, amén. Para el mundo pues claramente será una realidad humillante cuando Cristo regrese, pues dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, amén. Pero los que por ahora rechazan el Evangelio y ven a la iglesia de Cristo como una débil organización de creyentes, viene el día donde ese despliegue de amor y gracia se tornará en el poderío universal, amén, por la eternidad. Entonces la iglesia debe mantener firme su fe, amén, pues la victoria final será de Dios y de su iglesia y está ya ganada, amén. Entonces, hasta aquí esta clase, mis hermanos. Los esperamos en la próxima clase, donde estaremos estudiando el tema del reinado de Cristo por 1000 años y su significado, amén. Si pueden, les sugiero que lean el libro de Daniel, capítulo 2, versículos del 23 al 45, y también en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 y 6, amén. Ahí donde nos quedamos en el 1 y 2, se van hasta el 6, y luego también el libro de Isaías, capítulo 65, versículos 17 al 25, amén. Muchas gracias por su atención, hermanos, y nos vemos la próxima semana.